En este video resolveremos el ejercicio que dice así: dadas las vistas frontal y superior de un objeto en el estándar ISO A y acotada en pulgadas, dibuje una proyección oblicua del objeto. Empezamos con las vistas que tenemos, son dato, indican que está dibujado en el estándar americano. Entonces esta es la vista frontal y arriba tenemos la vista superior. Efectuamos nuestra interpretación de las vistas. En la vista superior estamos notando que estamos viendo varias circunferencias y arcos de circunferencias. Eso quiere decir que al coordinar entonces la vista superior con la vista frontal, que se coordina por ejemplo ese par de circunferencias concéntricas con este rectángulo, quiere decir que tenemos un cuerpo cilíndrico que tiene una perforación cilíndrica de este menor diámetro. Aquí está acotado, por cierto, ese diámetro con tolerancias. Ese diámetro puede tener cualquier valor entre 1,248 milésimas de pulgada o 1,250 milésimas de pulgada. Ese agujero pasante, estamos viendo que llega hasta la base, previo mecanizado. Este tronco de cono negativo que estamos viendo aquí se une a este otro cilindro negativo para conformar ese mecanizado que empieza en el plano horizontal superior y termina en el plano de la base. ¿Cuántos planos horizontales tenemos? Ya que hablamos de horizontal superior e inferior, tenemos aquí un primer plano horizontal. Aquí tenemos esta circunferencia más grande, ¿cierto? Esta otra más pequeña, que es donde termina el tronco de cono y empieza el cilindro negativo. Este otro diámetro que tenemos aquí, segundo plano horizontal entonces. En el tercer plano horizontal ya tenemos muchas más características. Tenemos a la izquierda, tenemos esta circunferencia completa y este arco de circunferencia, ambos son concéntricos. Y a la derecha también, porque estamos notando ahora que esta pieza es simétrica. Aquí me dice que la distancia de estos dos centros en total es 4 pulgadas. Y me está mostrando que, por ejemplo, a la izquierda está a 2 pulgadas del centro mismo de la pieza. Estas líneas es que se cruzan aquí en el centro mismo del objeto. Ahora que tenemos una idea un poquito más clara de cómo es el objeto, estamos notando que para la construcción de esta proyección oblicua sería mejor utilizar el método del esqueleto. Pues tenemos un objeto que está compuesto por un cilindro grande que tenemos hacia la parte superior. En la parte inferior tenemos una placa gruesa que tiene dos agujeros cilíndricos y terminaciones de superficie cilíndricas, vamos a decir, a la izquierda y a la derecha. Entonces, mirando de arriba es que se ven estas características complejas que son los agujeros y superficies cilíndricas. Por tanto, nuestro plano de proyección para poder dibujar en verdadera forma y tamaño o en verdadera magnitud esas características complejas tiene que ser un plano horizontal. Luego, la proyección oblicua que tenemos que hacer a este objeto tiene que ser una proyección oblicua de plano horizontal. Deberíamos realizar entonces una proyección militar sin escorzo o una proyección militar. En este caso vamos a proceder a dibujar una proyección militar sin escorzo. Empezamos dibujando el eje central del objeto, ese eje que se ve proyectado como un punto aquí en la vista superior, en hacer este eje que tenemos aquí en la vista frontal. Nosotros sabemos que altura total del objeto, aquí estamos viendo en la vista frontal, es 2 pulgadas. 50,8 milímetros. Entonces, desde esta primera marca de centro que tenemos aquí hasta la cuarta marca de centro que tenemos aquí, hay exactamente 2 pulgadas o 50,8 milímetros. 4 marcas de centros tenemos, ¿por qué? Porque tenemos características en 4 planos horizontales, habíamos mencionado. Plano horizontal 1, plano horizontal 2, plano horizontal 3 y plano horizontal 4. Vamos a ubicar, tenemos un par de centros aquí a la derecha, otro par de centros a la izquierda. Para eso lo que tenemos que hacer es, como indica aquí la vista superior, a la izquierda me desplazo 2 pulgadas y tengo entonces la posición de esta recta de pie que va a pasar por los centros de estas dos características. 2 pulgadas hacia la derecha, 50,8 si queremos en milímetros, para obtener los otros centros. Entonces, aquí tenemos la recta de pie que habíamos mencionado para los ejes de la izquierda y la recta de pie para los ejes de la derecha. Faltaría completar con las marcas de centros
Ahí tenemos entonces ubicados todos los centros, 8 centros en total necesitamos para poder construir la proyección militar sin escorzo de este objeto. Continuamos, en este caso estoy dibujando algo que no es usual que dibujemos en el método del esqueleto, es únicamente para recordarle cuáles son los ángulos que vamos a estar tomando en este caso para nuestra proyección militar sin escorzo. Este rectángulo que estoy dibujando sería el rectángulo que yo puedo trazar, por ejemplo, en este tercer plano horizontal, ¿sí? De tal manera que sea tangente a esta curva que estamos viendo, que es el contorno en la vista superior. Vamos a tener dos rectas horizontales aquí en la vista superior, dos rectas verticales, se va a formar un rectángulo. Ese rectángulo es el que tengo dibujado aquí en color verde. Es únicamente para recordarle entonces cuáles son los ángulos que tenemos que utilizar para poder dibujar esta proyección militar sin escorzo en este caso. Yo, por ejemplo, para este ejercicio tomé 30 grados. Es el ángulo que forma el eje del ancho con esta recta horizontal de referencia, y el eje de la profundidad forma 60 grados. Estos dos ángulos deben de ser siempre complementarios, de tal manera que el ángulo que queda aquí entre los ejes sea un ángulo recto. Así se va a ver en su verdadera forma y tamaño. En el siguiente paso, lo que empezamos a hacer es empezar nuestra proyección oblicua, como estamos mirando desde arriba, con lo que queda más cerca del observador, que es la circunferencia de diámetro 2 pulgadas que está en este plano horizontal superior. 50,8 milímetros de diámetro, entonces con este centro que tenemos aquí. Vamos a marcar para que se vea. Esa es la única característica que está en este plano horizontal superior. En el segundo plano horizontal, que es este que tenemos aquí, donde termina el tronco de cono del avellanado, ¿cierto? Y después ya queda el agujero pasante. Entonces, en este segundo centro, un poquito más abajo, vamos a estar ubicando la otra característica. Esa otra característica, por cierto, ¿cómo calculo la altura? Aquí me está indicando que las generatrices forman 45 grados con esta vertical, ambas generatrices. Eso quiere decir que aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Si yo quiero calcular entonces este cateto, este triángulo que tengo aquí, un triángulo rectángulo isósceles, este cateto vertical es igual al cateto horizontal. Yo hago la diferencia, 2 pulgadas menos 1,250, por ejemplo, obtengo 0,75 pulgadas. Esa es la diferencia de los diámetros. Divido entre 2 y obtengo 0,375 milésimas de pulgada. Y eso sería entonces este cateto horizontal, que es igual al cateto vertical porque son triángulos rectángulos isósceles. Con esa medida de altura entonces fue que ubiqué este punto de aquí, y con ese centro trazamos entonces la circunferencia que tiene diámetro 1,25 pulgadas con este segundo centro que tenemos ahí, ¿sí? Continuamos, porque en ese segundo plano horizontal tenemos únicamente esta característica. En el tercer plano horizontal, que es el siguiente que tenemos que dibujar, ya vamos a tener muchas más características para representar. Vamos a procurar representar primero este cilindro alto que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, en este tercer plano horizontal, yo voy a estar trazando un arco de circunferencia que esté en este tercer plano horizontal, ahí se está notando el centro, de tal manera poder trazar las rectas tangentes comunes. Vamos a marcar a la circunferencia completa que tenemos aquí y al arco de circunferencia, que es la intersección o la unión, si queremos, de este cilindro grande con la base que tenemos aquí. Una vez que tenemos ese arco que es mayor que una semicircunferencia, para poder trazar las rectas tangentes y tener ya con línea de construcción entonces representado por lo menos esta parte de arriba del objeto, que es el cuerpo cilíndrico, con la parte superior del avellanado. ¿Qué otras características tenemos en este plano horizontal que tenemos aquí? Pero antes de tener demasiadas líneas de construcción, vamos a ir trazando ya algunas aristas visibles. Por ejemplo, aquí tenemos el punto de tangencia. Vamos a marcar las rectas tangentes para que se vean. Entonces, de este punto de tangencia hasta el otro punto de tangencia, toda esta parte, toda esta semicircunferencia que tenemos aquí exactamente se ve. Por supuesto, también se van a ver estas dos rectas tangentes verticales
y estas dos circunferencias, la que está en el primer plano y en el segundo plano horizontal. Vamos a completar también ya esas aristas visibles antes de seguir trazando más líneas de construcción. Ahí sí ya tenemos todas las aristas visibles en esta parte de arriba del objeto. Continuamos entonces en el plano horizontal 3, en este plano horizontal, dibujando. A continuación, aquí dice radio 1,25 pulgadas. Entonces, con el mismo centro que ya tenemos ahí, vamos a dibujar. En este caso voy a dibujar una circunferencia completa. Pueden ser arcos más chicos. Voy a dejar la circunferencia completa para que se vea mejor. Ahí tenemos entonces con radio 1,25, como dice ahí, dibujado entonces esa circunferencia de construcción. Con centro aquí, por ejemplo, hacia la izquierda y en el plano horizontal 3 todavía, puedo medir entonces con este valor de diámetro 0,7 como indica aquí y trazar esta circunferencia de construcción que tenemos en el lado izquierdo. Entonces, esta circunferencia que acabamos de trazar, así como estamos notando, su centro está en el plano horizontal 3 a la izquierda. Es recomendable cuando estamos trabajando con instrumentos tradicionales, regla T y pares cuadras, una vez que tomamos una medida, porque lleva tiempo sacar con precisión esta medida, dibujar en todos los sitios donde vamos a estar utilizando. En este caso, aquí en la vista superior se ven dos circunferencias completas, ¿cierto? Aquí a la izquierda y otro estaría aquí a la derecha también. Entonces, antes de mover, procedemos entonces a dibujar también el que está hacia la derecha. Solamente que tenemos circunferencias con ese diámetro en el plano horizontal 3 y también en el plano horizontal 4. Así es que concentro en estos puntos que tenemos en el plano horizontal de la base, que es el plano horizontal 4. También podemos trazar esos arcos de circunferencia. En este caso, tracé ya cortito, chiquito, solamente la parte que se va a ver para no tener demasiadas líneas de construcción. En este siguiente paso lo que estoy haciendo es tomar la siguiente medida. Aquí tenemos acotado. Dice radio 0,75. Entonces, como se notan que esas características son concéntricas, tanto a la derecha como a la izquierda, con este centro, vamos a marcar ahí, con este centro, entonces tracé un arco de circunferencia, un poquito mayor con una semicircunferencia para poder trazar las rectas tangentes. Aquí estamos viendo que tenemos que trazar una recta tangente a ese arco de circunferencia y al que tiene radio 1,25. Aquí también la misma cosa, son 4 tangentes las que tenemos que trazar en total. Con ese mismo valor de radio, entonces 0,75, también tenemos que dibujar aquí en el plano horizontal 3 y podemos dibujar en el plano horizontal número 4, que es el plano de la base. Y tenemos dibujado entonces los 4 arcos de circunferencia que tienen exactamente el mismo valor del radio. Para el siguiente paso vamos a tomar y trazar, por ejemplo, esta recta tangente. Vamos a resaltar la tangente. Viene a ser esta recta tangente que tenemos en la vista superior. En este caso, la que trazamos está en el plano horizontal 3. Vamos a completar primero. Tenemos 4 tangentes en este plano horizontal 3. Entonces, procedemos a trazar las 4 tangentes que dijimos que están en ese plano horizontal número 3. Para poder trazar las tangentes que están en el plano horizontal número 4, me faltaría todavía, con este centro que tengo aquí abajo, trazar entonces un arco de circunferencia que tenga este radio más grande de 1,25. Ahí tenemos trazado. Lo que faltaría entonces una tangente común aquí a estos dos arcos, otra tangente común a estos dos, y se va a ir completando nuestra proyección militar sin escorzo. Está faltando una sola cosita más para completar las líneas de construcción, que son las rectas tangentes comunes. Aquí una vertical a la izquierda, tangente a estos dos arcos, y otra recta vertical aquí a la derecha, tangente común también. Con eso vamos a completar nuestras líneas de construcción y tenemos ya todo definido con respecto a cómo va a ser nuestra proyección militar sin escorzo. Lo primero que vamos a hacer es trazar el contorno visible. Aquí una parte de esta recta tangente se ve este arco, se ve esta tangente, arco, tangente. Vamos a ir completando, trazar casi todo ese contorno aparente le llamamos.
Este arco que tenemos aquí es parte de ese contorno aparente. Voy a trazar entonces ya completo ese arco. Aquí también la misma cosa y en ese mismo plano horizontal 3, que es lo primero que estamos viendo al mirar desde arriba, ¿cierto? Porque esta proyección militar sin escorzo estamos mirando ligeramente desde arriba, solamente con un ángulo oblicuo, no perpendicular exactamente, justamente por el nombre de la proyección. Entonces completamos nuestras aristas visibles en ese plano horizontal 3, trazando el arco, las dos circunferencias completas y las tangentes que faltaban en ese plano horizontal 3. Finalmente, para terminar, el fondo del agujero que habíamos mencionado que se veía una partecita, esos dos arcos que están marcados ahí, también se tienen que representar con la línea visible, de acuerdo a nuestra convención, porque se ve una parte. Ahí tenemos entonces nuestra proyección militar sin escorzo con todas las aristas visibles. En este caso no incluí las aristas ocultas para que no sea tan complicado el objeto. Finalmente, para tener bien completa nuestra proyección militar sin escorzo son las líneas de ejes correspondientes que estaban faltando completar para este lado izquierdo, aquí para el lado derecho, para la circunferencia que está en el plano horizontal superior, para esta otra que está un poquito más abajo. La del fondo en este caso no se ve, por eso no tenemos trazada. Un detalle importante que no llegué a recalcar, todas las alturas para esta proyección militar sin escorzo que hemos dibujado, siempre hemos tomado la verdadera magnitud de esa altura. Si decía 2 pulgadas, ¿cierto? Nosotros tomamos exactamente 2 pulgadas, 50,8 habíamos dicho al principio, ¿cierto? Y lo mismo esta altura que dice media pulgada es 12,7 milímetros y esta otra que en nuestro cálculo nos había salido 0,375 milésimas de pulgada. Con esos mismos datos nosotros pudimos haber dibujado, si nos pedía, por ejemplo, una proyección militar, o sea, aplicar el escorzo o reducción en la dirección del eje de la altura a esta longitud de 2 pulgadas, a la de 0,5 y a esta otra que era 0,375. Si le aplicáramos esa reducción, obtendríamos la siguiente imagen. Vamos a comparar con esta que tenemos aquí. Esta sería una comparación de una proyección militar sin escorzo con una proyección militar del mismo objeto. Aquí estamos viendo que en la proyección militar sin escorzo parece un poco deformado el objeto, parece mucho más largo de lo que realmente es. Aquí tenemos la proyección militar donde le hemos aplicado el escorzo de reducción a esas medidas que habíamos dicho. La mitad de la altura total, aquí tenemos solamente 1 pulgada. En vez de media pulgada tenemos 0,25 pulgadas y aquí tenemos, muy chiquitito ya no se ve, la mitad de 0,375. Nos vemos en el próximo video.